Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, por favor. En el camino de la Cuaresma, el Señor nos va a ir recordando y nos va a ir invitando todos los días de estos 40 que nos concede este tiempo de preparación. Nos irá recordando e invitando la necesidad de convertirnos, la necesidad de elegir lo que más nos conviene, la necesidad de saber también, ¿por qué no?, renunciar a lo que entorpece nuestra vida en relación a nuestro camino de santificación. Y es que hoy que escuchamos estas lecturas, y concretamente en la primera lectura del libro del Deuteronomio, nos recuerda que la Cuaresma, como la vida, es el tiempo de las opciones, el tiempo de las elecciones. Toda nuestra vida prácticamente está movida, está marcada por lo que elegimos. Hay elecciones que cambian toda nuestra vida y hay elecciones que van marcando el rumbo de nuestra vida. Pero al final Dios nos da esa libertad y esa capacidad de elegir lo que más nos conviene. Por lo tanto, hoy podemos afirmar que no podemos, a la luz de la palabra de Dios y de este tiempo de gracia de la Cuaresma, no podemos conformarnos con lo que somos. No podemos conformarnos con la versión de nosotros que está viviendo en el aquí y el ahora. Dios siempre nos da la oportunidad de ser mejores. Dios siempre nos da la oportunidad de elegir el camino de la vida y la felicidad. Escuchábamos en esta primera lectura cómo Dios mismo le dice al pueblo: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. ¿Cuál es ese hoy? El hoy de nuestra vida, el hoy que el Señor nos dice, podemos entenderlo también como el hoy de nuestra Cuaresma. Este es este presente, este momento. Y esas palabras del Señor, como lo son para el pueblo de Israel y lo serán a lo largo de toda su historia: escucha Israel, hoy pongo delante de ti esta oportunidad de elegir a Dios, también lo son para nosotros. Y entonces nos damos cuenta cómo el Señor no es que proponga dos caminos. Dios nunca va a tener para nosotros una propuesta de la elección del mal. Dios nunca va a querer que elijamos el mal, el camino de la muerte, el camino de la autodestrucción. La propuesta de Dios siempre va a ser por el camino del bien, por el camino de la felicidad. Dios que nos pone delante de nosotros este camino de vida, pero que al mismo tiempo Él nos recuerda. El no elegirlo nos conduce para una elección que termina siendo hasta mortal en nosotros, la elección del mal. Por eso el Señor nos pide que tengamos, decía al principio, decisiones correctas, más que correctas, decisiones, elecciones que contribuyan para nuestro crecimiento. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos engañamos? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos justificamos por lo que elegimos, creyendo que nos va a dar felicidad, creyendo que nos va a dar vida? Pero el Señor nos recuerda: hay de dos, o eliges el camino de la vida, o tu no elección de este camino te conduce por el camino de la muerte.
¿Cómo podemos elegir o cómo vamos eligiendo este camino que el Señor nos propone? Elegir la vida es crecer, cumplir sus mandamientos, experimentar la bendición de Dios. Y concretamente podríamos decir que elegir a Dios es seguirlo. Fíjense cómo ya el Evangelio nos habla, precisamente ya en días pasados habíamos escuchado este testimonio desde el Evangelio de San Marcos, hoy es del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús se coloca delante de los suyos y les dice, después de haber anunciado su pasión, si alguno quiere seguirme. Por ahí podríamos empezar. Es una elección libre, porque Jesús siempre respeta nuestra libertad, pero Él nos invita y nos recuerda que tenemos que querer. Tiene que haber en nuestro corazón un deseo. No es solamente elegirlo por elegir, sino querer elegirlo, querer caminar con Él, querer estar con Él. Y quisiera detenerme concretamente en esto que dice, además de tomar su cruz, niéguese a sí mismo, no se busque a sí mismo. En la Cuaresma vamos a hablar de diferentes tipos de privaciones, de ayunos, de abstinencias, pero ojo, no hay que malinterpretar esto, porque a veces nosotros pensamos que se trata de privarnos de cosas que nos gustan para agradar más a Dios, como si Dios disfrutara de nuestro dolor, o como si Dios disfrutara de que nos privamos de cosas que nos gustan. Pero en realidad se trata de un negarnos a nosotros mismos para ser libres. Vivimos con la tentación constante de darnos todo lo que queremos, cuando queremos, cómo queremos. ¿Y qué caemos? En una situación muy compleja, que es convertirnos en nuestro propio Dios, o convertir las cosas en nuestros dioses pequeños. Y fíjense cómo este camino que el Señor nos propone nos ayuda entonces a preservar nuestra libertad frente a la constante tentación de ser dioses de nuestra propia vida. Y entonces, cuando renunciamos a nosotros mismos, recordamos de dónde proviene nuestra vida, del Señor. ¿Para quién vivimos? Para Dios. ¿Hacia dónde vamos? Hacia Dios. Hoy que nosotros acompañamos a estos hermanos nuestros en el segundo aniversario luctuoso, recordamos precisamente esto. Nuestra vida no termina aquí. Nuestra vida con la muerte alcanza una plenitud que tal vez a veces no entendemos o que a veces no queremos, pero que el Señor nos recuerda, y ahora que hemos iniciado este tiempo de Cuaresma, que el que confía en Él, el que vive en Él, el que vive para Él, no morirá para siempre. Ese es el signo de la cruz que hoy les acompaña. Es un signo que nos recuerda que la vida es la que tiene la última palabra, y esa es la certeza que hay en el corazón de todo cristiano. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a ir iniciando este tiempo de la Santa Cuaresma, confiando en Él y aprendiendo a negar a nosotros mismos muchos de los instintos, de los deseos que a veces vienen a nosotros, y lo ofrezcamos especialmente por nuestros hermanos que no lo conocen, que no creen en Él o que más lo necesitan. Que así el Señor nos lo conceda, así sea.